Terminó la fase de grupos de este Mundial de Clubes de la FIFA y bueno, a fecha de hoy es viernes 27 de junio de 2025, son las 2:30 de la tarde, se supone que debería estar trabajando. Pero voy a dar mi predicción de lo que van a ser estos octavos de final. Pero antes, vamos a darle un breve resumen a lo que fueron esta fase de grupos, ¿no? Vamos a ir grupo por grupo a ver quiénes fueron los líderes de cada uno, a ver quién convenció más y qué podemos esperar para estos octavos de final que pinta, mira, mamacita, mamacita. Comenzamos con el grupo A del Palmeiras, Inter de Miami, Porto y Al Ahly, que para mí, mi opinión, todos tenemos nuestras opiniones diferentes. La mía es que fue el mejor grupo de esta fase de grupos del Mundial, porque fue el grupo más igualado, donde hubo partidos más disputados, no hubo un claro dominador, nada estuvo con certeza hasta el final y cayó el que en el papel estaba como el más fuerte, que fue el Porto. Cayó de una forma estrepitosa. Yo no entiendo qué pasa con el fútbol portugués, con el Porto específicamente, porque tiene muy grandes jugadores, tiene jugadores buenísimos, pero bueno, no levanta cabeza. El Al Ahly pintaba para ser la princesa del grupo y a pesar de que terminó siendo último, la verdad es que dio batalla hasta el final, quedó con la misma cantidad de puntos que el Porto, justamente. Partidos como el Inter Al Ahly fueron una delicia, de verdad, me gustó mucho ver al Al Ahly, un equipo de Egipto, recordemos, donde está Trezeguet. ¿Tú te acuerdas de Trezeguet? Yo me acuerdo de Trezeguet. A pesar que en puntos el Inter de Miami y el Palmeiras quedaron igualados, incluso también en goles a favor, en goles en contra, solo el Inter de Miami registró un gol en contra más que el Palmeiras, lo que le terminó dando el segundo puesto, lo terminó rebajando al segundo puesto, porque es el que futbolísticamente mostró más y el que también en el campo dominó más que los rivales. Dominar entre comillas, ¿no? Porque como ya dije anteriormente, todos los juegos de este grupo fueron muy peleados, muy disputados. No hubo un juego, digamos, muy claro hacia un equipo o hacia otro. Pero para mí el Palmeiras fue el que tuvo mejor fútbol. En el grupo B hubo un claro dominador que fue el PSG. A pesar de la derrota contra el Botafogo, amigo. Aquí quiero decir que el Botafogo fue mi equipo brasilero favorito en lo que va de Copa del Mundial de Clubes. Son muy buenos, tienen mucho fútbol, defienden bien, atacan bien, tienen unos delanteros impresionantes, Savarino, tienes a Arthur, tienes a Igor Jesús, son muy buenos, son realmente muy divertidos de ver jugar, ¿no? Y le dieron el batacazo al PSG. Nadie se esperaba que el Botafogo le ganara al PSG de la forma en que le ganó. Después perdieron contra el Atlético de Madrid, un partido bastante disputado, donde también el Botafogo tuvo muchas opciones. Y bueno, lamentablemente el Seattle, a pesar de que hizo un muy buen juego contra el Botafogo también, se habla poco de lo que hizo el Seattle en ese juego contra el Botafogo. Perdieron sus 3 juegos, fueron la princesa del grupo y terminaron con una diferencia de gol de -5. El Atlético de Madrid fue la decepción, fue totalmente la decepción. Creo que todos esperábamos que pasara el PSG y el Atlético de Madrid. Pero la verdad es que del Atlético vimos muy poco. En defensa fueron un poco desordenados, sobre todo en el juego contra el PSG, ¿no? También el PSG te obliga a eso. Eso también habla de cuando acelera y cuando frena el PSG. Porque es verdad, perdió contra el Botafogo, es cierto. Pero cuando se tuvo que medir contra el grande, contra el rival directo que era el Atlético de Madrid, lo hizo de una forma espectacular. Vamos con el grupo C. Grupo C liderado por el Benfica. Extraño, ¿no? Pero ya vamos a entrar en detalles. Solamente decir que el Bayern fue muy contundente en su juego contra el Auckland City, por eso tienen una diferencia de gol de 10. 2 en contra, 12 a favor. Increíble. Contra el Boca Juniors. Bueno, ¿qué te puedo decir? El Boca decepcionando, pero bueno, ¿a quién le sorprende? ¿A sorpresa de quién el Boca Juniors decepcionando? A sorpresa de nadie. Un grupo D liderado por el Flamengo, amigo. Ojo con el fútbol brasilero. Ya tenemos al Palmeiras primero, Botafogo segundo, Flamengo primero. El Chelsea, que quedó por debajo también. El Chelsea perdió su partido directo contra el Flamengo. El Flamengo también ganó contra el Esperanza Tunis
y empató contra el LA. Ese empate, bueno, la verdad es que un tropiezo bastante grande del Flamengo. Está a punto de hacer un pase perfecto en su grupo. Pero bueno, el LA la verdad fue el único punto que consiguió. Metieron un solo gol en todo el torneo. Muy poco en este grupo, muy poco que resaltar. El Chelsea nunca terminó, digamos, ni convenciendo, ni jugando un juego espectacular, ni nada por el estilo. Pero aún así le bastó para quedar segundo de grupo. En el grupo E, otro grupo bastante divertido de ver, la verdad, junto a la... Creo que el grupo E era ese grupo donde pensábamos todos que era un Inter River Plate seguro y salió el Monterrey con una espada de este tamaño, así, guas, yo me meto en esta mierda porque sí, papá, paz, y le dio un batacazo al Inter. Sí, señores, al Inter. Es verdad que un batacazo en este caso era un empate, pero ¿quién esperaba en su puta vida que el Monterrey le empatara al Inter de Milán, amigo? Para mí fue una gran sorpresa. Hizo, bueno, un partido impresionante contra el Urawa Reds. Empataron también contra el River Plate. Bastante bien el Monterrey, bastante bien. Ya vamos a hablar un poco más en detalle del Monterrey más adelante. River Plate, lamentablemente, mi querido River Plate quedó eliminado. No sé si decir injustamente. No es injusto porque tienes que ganar los partidos, amigo. Tienes que ganarlos. Y bueno, empatas contra el Monterrey. El Inter te pasó por encima. Bueno, solamente con eso te bastó para quedar eliminados. A pesar de eso, sentí que el River Plate estaba jugando bonito. Me gustó bastante Uno, me gustó bastante Colidio. Pero bueno, no más que eso. Querido grupo F, amigo, qué grupo F de mierda, de verdad. Para dormirse el grupo F. Tienes a mi querido y amadísimo Dortmund, pero qué grupo tan... Dios. 0-0 entre Dortmund y Fluminense, que eran los llamados a ser los líderes del grupo. Creo que no hubo ninguna sorpresa en este grupo. Fue un grupo muy aburrido de ver. El partido más emocionante creo que fue el Dortmund Mamelodi, que quedó 4-3. Tengo un review de este juego, si te interesa verlo, lo voy a dejar por aquí arriba. Para los que lo vimos, tampoco es que haya sido tan emocionante. Solo que hubo muchos goles, pero también fueron goles casi todos viniendo de imprecisiones, errores. En fin, el Dortmund era para afianzarse y a pesar de que pasó primero, no convenció en absoluto. Creo que era para tener una lideranza, tener un liderazgo mucho más grande del que tuvo realmente. Y sentí que era importante ganarle al Fluminense para demostrar, ¿no? Como para decir, epa, estoy aquí. A mí que nadie me venga a joder, pero bueno, no fue así. El Fluminense también hizo un muy buen partido contra el Dortmund. Tengo también otro review de ese juego si quieres verlo. Ninguna sorpresa. El Dortmund pasando primero, el Fluminense segundo y pa'lante. Grupo G. Y aquí es donde tenemos ya al que podríamos llamar el equipo más en forma del torneo, el Manchester City. El único equipo que tuvo pase perfecto, tiene 9 de 9 puntos. Jugó contra la Juventus, contra el Al Ain, el Wydad y bueno, la verdad es que contra el Al Ain y el Wydad no podemos sacar ningún tipo de conjetura, más allá de que metió como 200 goles a cada uno. Así que concentrándome únicamente en su juego contra la Juventus, puedo decir con total firmeza que el Manchester City es el que ha hecho más en este Mundial de Clubes. Ese partido contra la Juventus fue muy importante y fue muy contundente el City. Y a lo largo de toda la fase de grupos, el City logró meter muchos goles con muchos jugadores diferentes. Es decir, no tienen un arma clara, no tienen una estrategia definida. Todas las estrategias y todas las armas que tienen, todas funcionaron. Entonces, por eso tengo que decir que el City es el equipo más en forma del torneo hasta ahora. Vamos a ver más adelante contra quién van a jugar. Y tenemos el grupo H con el famosísimo Real Madrid de Xabi Alonso. Un Xabi Alonso que todos estábamos nerviosos esperando a ver qué iba a hacer Xabi Alonso con este Real Madrid. Y hasta el sol de hoy todavía no hemos visto grandes cambios. Hasta el sol de hoy sigue siendo el Madrid de Ancelotti. Es verdad que un par de cambios hubo en medio de algunos partidos. Pudimos ver algunas diferencias estratégicas, ¿no? En posicionamiento y tal, en comparación al equipo de Ancelotti. Sin embargo, no se ve gran cambio, Más adelante vamos a hablar un poco sobre quiénes son esos jugadores más
destacados del Real Madrid hasta ahora. Un Al Hilal que pasa segundo sin hacer gran cosa, la verdad. Pasaron de grupo por inercia, por pura inercia, porque el Salzburgo fue decepcionante y porque el Pachuca fue decepcionante. Yo esperaba muchísimo más del Pachuca, tengo que decirlo. Incluso en algún momento llegué a pensar que podría ser un Real Madrid-Pachuca pasando hacia los octavos de final. Infelizmente no fue así. No sé, sentí que Salomón no consiguió tener las opciones que tenía que tener. Y bueno, les terminaron metiendo 7 goles al final al pobre Pachuca. Bueno, lamentable. Pero vamos adelante, vamos a seguir. Y aquí tenemos, amigos míos, lo que serán los octavos de final de esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Palmeiras contra Botafogo, Benfica Chelsea, PSG Inter de Miami, Flamengo Bayern, Inter Fluminense, Manchester City Al Hilal, Real Madrid Juventus y Dortmund Rayados de Monterrey.